Bien, buenas noches con todos, bienvenidos. Y también damos la bienvenida a nuestros amigos que nos siguen por la internet. Esta es el Centro de Estudios Espíritas, la Casa del Camino. Y esta noche vamos a tocar este tema tan bonito a propósito del mes de mayo. Estamos en el mes de mamá. Entonces, vamos a hablar un poquito de la programación espiritual de la maternidad. Nosotros que estamos aquí estudiando la doctrina, estudiando el libro de los espíritus, sabemos, así nos lo dice la espiritualidad mayor, que nuestra vida, nuestra reencarnación se programa antes de nacer. No es nada casual, vaya usted a nacer y a ver qué le pasa, no. Nos ven qué necesitamos, qué hemos vivido, qué hemos hecho, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué necesitamos para continuar aprendiendo. Y entonces programan quién va a ser mamá, quién va a ser papá, en dónde voy a nacer, en qué país, en qué ciudad, en qué pueblo, qué situación económica voy a tener, etcétera, etcétera. Porque todo eso va a estar de acuerdo a lo que se necesite. Porque cada encarnación que tenemos es para aprender. Estamos en esta bendita escuela que es la Tierra. La Tierra es una escuela para nosotros ir aprendiendo, ir avanzando, evolucionando. Cada vida que tenemos, siempre aprendemos algo nuevo y mejoramos, porque es la ley del progreso. Entonces vamos a ver este tema que lo tenemos tanto en el Evangelio como en el libro de los Espíritus. Entonces, justamente el libro de los Espíritus, las preguntas 347 a 385, nos hablan del regreso a la vida corporal. Regresamos a la vida corporal, estamos en estado espiritual, desprendidos del cuerpo, y nos dice, la doctrina nos enseña que antes de nacer ya nos hemos comprometido en el mundo espiritual con nuestro planeamiento reencarnatorio, quién será nuestra madre, nuestro padre, nuestros compromisos espirituales. Incluso el libro de los Espíritus nos habla que a veces cuando estamos en estado espiritual tenemos un miedo terrible. Tenemos mucho miedo a renacer por la incertidumbre de cómo será esa existencia, cómo va a ser, y si fracaso, y si me vuelvo a equivocar, y si sufro mucho, ¿no? Hay ese temor. Así como nosotros podemos sentir un temor cuando se acerca la muerte, igual. El espíritu nos dice, dependiendo, ¿no? Hay espíritus que tienen temor, porque van a pasar por pruebas difíciles para el rescate de las deudas. Si bien nacemos aquí para expiar, que es la ley de causa y efecto, lo más bonito es reparar. Y tenemos que aprender a reparar. También podemos saber por adelantado que tendremos un cuerpo que tal vez no nos ayude en esa encarnación. Porque podemos nacer con dolencias. Pero tendremos una madre que con todo su amor nos ayudará a pasar la prueba. Porque esa madre se compromete, le dicen, vas a tener a fulanito, que puede haber sido de repente un sobrino, un hermano, de alguna existencia anterior. Él va a ser ahora tu hijo. Y puede tener dificultades. Y uno dice, yo le voy a ayudar.
¿sí? A veces hay ese tipo de compromisos con la madre, ¿no? Sobre todo la madre, que es tan amorosa. Entonces, ahí está precisamente la sagrada misión de la mamá, que en el mundo espiritual se compromete a acoger a un ser con dificultades porque le va a dar todo su amor y su dedicación para sacarlo adelante. ¿Y qué nos dice el libro de los espíritus? La pregunta 880. ¿Cuál es el primero de todos los derechos naturales del hombre? Dice el derecho a la vida. Por eso es que nadie tiene derecho de atentar contra la vida de su semejante, ni de hacer lo que quiera que pueda comprometerle la existencia corporal. Por ejemplo, tantas mamás y ahora estos movimientos feministas que dicen mi cuerpo es mío, yo mando, y si yo decido, aborto. Y hay países en donde lamentablemente han legalizado, ¿no?, el aborto. ¿Y qué nos dice la doctrina sobre eso? Es un crimen porque estamos quitándole la vida a un ser que todavía no tiene la oportunidad ni siquiera de nacer. Es un espíritu. Si estamos hablando de que todo lo programamos en el mundo espiritual, imagínense una programación que se trunca. Se programó toda una existencia y queda truncada, perjudicada. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas responsables de eso? Ley de causa y efecto, les tocará sufrir. Entonces, en ese sentido, la doctrina es bastante clara con todo lo referente a la defensa de la vida. Siempre vamos a decir, los espíritas, sí a la vida. Y a propósito de eso, les traigo un caso, no sé si lo conozcan, de este pequeño, Jackson Buell, el niño milagro. Este niño anencéfalo. Miren, cuando la mamá estaba en gestación, ya veían que ese pequeño, el feto, ya tenía problemas. No estaba bien, no se desarrollaba con normalidad. Ya se veía que tenía el cerebro, la cabecita, estaba incompleta. Entonces, este niño nació con el 20% de cerebro, pero le faltaba el 80%. ¿Qué habría pasado, imagínense, para tener este tipo de existencia, no? Entonces, los médicos les dijeron a los padres para practicar el aborto terapéutico, porque esa criatura no iba a vivir. Pero ellos conversaron y lo pensaron bien y dijeron no, que nazca ese bebé, que se desarrolle la gestación, que siga la gestación. Entonces los médicos dijeron muy bien, continuamos, pero este bebé o nace muerto o va a vivir horas. Va a vivir horas porque con esta dificultad es imposible que sobreviva. Nació el bebé y como seguía, le dijeron, no pasa del mes. Después decían, no pasa del año. Y este bebé vivió 5 años. Como dicen los padres, 5 maravillosos años. Porque le dieron todo su amor, su dedicación, su entrega, hasta le hacían caminar. Pero a medida que iba desarrollándose, a medida que iba creciendo, como el cerebro no ayudaba, ya tenía muchas dificultades motoras. Y finalmente desencarnó a los 5 años. Este bebé
Nació en Florida el 27 de agosto de 2014. Entonces, ¿qué nos dice la doctrina? Vamos a analizar esto desde el punto de vista espiritual. ¿Qué hubiera pasado si esta mamá hubiera decidido que no nazca, pues, que le hagan el aborto terapéutico? Ustedes no saben, por ley de causa y efecto, qué habría pasado con este espíritu que le toca nacer de esta forma, sin cerebro. Algo le pasó. De repente atentó contra su vida, se lanzó, se disparó. No sabemos, pero algo serio pasó con este espíritu en una vida anterior. Y tocaba vivir esta experiencia. Ustedes saben todo lo que ha depurado este espíritu con esa existencia de 5 años, porque esto le permite que a la siguiente existencia pueda ser una persona normal, o de repente tener un problema cerebral menor, y a la siguiente, es que es así, cada existencia, ¿no? Esa es la ley de causa y efecto. Entonces, cuando nosotros no conocemos la doctrina y vemos esto como algo tan terrible y doloroso, y es una prueba para él. Esta mamá aceptó en el plano espiritual. Ella lo aceptó, porque ella dijo no al aborto y permitió que nazca su hijo y le dio todo su amor por 5 años. Estuvo preparada, los dos estuvieron preparados. Y ellos dicen, fueron los 5 años más maravillosos de nuestra existencia, porque les enseñó el amor, ¿no? Les dio todo su amor. Es lo que es la mamá. Ese sentimiento tan puro que cuanto más das, más crece, más se multiplica. No resta, suma. Y ayudaron a este espíritu con esta encarnación, y ellos también pasaron bien su prueba, porque ese fue su compromiso y lo pasaron, ¿no? Entonces, ese es un análisis corto y rápido desde el punto de vista de la doctrina espírita. Y acá vamos a ver qué nos dice el capítulo 4 del Evangelio según el espiritismo. Todos recordamos esta escena del Maestro Jesús con Nicodemo. Nicodemo, un doctor de la ley, que era pues conocía la Torá de palmo a palmo. Y en este capítulo dice, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, ¿no? Entonces, cuando conversa Jesús con Nicodemo, le dice, en verdad te digo, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puedo yo, un hombre viejo, entrar al vientre de mi madre y nacer por segunda vez? Bueno, Jesús le dijo, ¿no? Tú que eres maestro de la ley, ¿cómo no conoces? Le dice, en verdad te digo, aquel que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es del espíritu, espíritu es. ¿Qué le está hablando Jesús? ¿De qué le está hablando? De la reencarnación. Lo que es nacido del agua y del espíritu. Sabemos que en dónde se forma el feto, en dónde se forma ese cigoto cuando se unen las dos células. En agua, ¿no? En agua. Y se desarrolla en agua a los 9 meses. No. Lo que es nacido de carne es carne. La herencia genética de los padres, color de piel, de ojos, de cabello, que si somos altos o bajos, etc. Pero lo que es de espíritu, espíritu es. Eso no lo heredamos de papá y mamá, porque somos espíritus viejos que venimos renaciendo
constantemente, una y otra vez. De eso le hablaba el Maestro Jesús a Nicodemo, del volver a nacer a través de la madre. Bien, continuamos. La pregunta 344 del Libro de los Espíritus, y esto lo estamos estudiando con los alumnos los días miércoles. Dice, ¿en qué momento se une el alma al cuerpo? Alma o espíritu es lo mismo, ¿ok? Dice, la unión comienza en la concepción, pero solo se completa en el momento de nacer. Desde el instante de la concepción, el espíritu designado para habitar determinado cuerpo se une a este por un lazo fluídico que se va estrechando cada vez más hasta el instante en que el niño es dado a luz. Y nos dice, el grito que lanza entonces el recién nacido anuncia que ha pasado a formar parte de los encarnados, vivientes, hijos de Dios. Y una vez alguien me dijo, pero hay niños que nacen y no lloran. ¿Cierto? El médico le dará su palmazo, pero es, ¿cómo se comunica un recién nacido? ¿Cómo se comunica con mamá? Le dice, mamá, tengo hambre, tengo frío, cámbiame. Con el llanto, porque todavía tiene que reaprender todo. Es un recomenzar de cero. Y esa es la misión más linda y sagrada de la madre y del padre también, para formar a ese nuevo ser. Ahora vamos a ir viendo toda esta labor tan hermosa de la maternidad. Entonces, vemos que no es que el espíritu ya está dentro los 9 meses. Nos dice que está unido por un lazo fluídico que se va estrechando y se completa en el momento del parto. Eso es un nuevo aprendizaje que nos da la espiritualidad. ¿Por qué el llanto es el primer grito del niño recién nacido? Para despertar el interés de la madre, provocar los cuidados que le son precisos. ¿No comprendes que si solo lanzara exclamaciones de alegría cuando no sabe hablar, tal vez eso pueda pasar en mundos más adelantados, que ya lo hemos visto? Las personas mayores se inquietarían, o sea, no llamaría la atención, no sabría lo que él necesita. Admirar en todo, pues, la sabiduría de la providencia. Y otra pregunta, ¿a qué se debe el cambio que se opera en el carácter a cierta edad? Particularmente al salir de la adolescencia. Es el espíritu que se modifica. Hay esos cambios, ¿no? Las criaturas van creciendo y van dando cambios. Nos dice, es el espíritu que recobra su naturaleza y se muestra como era. Y esto es otro aprendizaje. He ahí, que más adelante lo vamos a ir viendo, en ese periodo de infancia y de niñez, la criatura es totalmente inocente y pura y requiere de nuestro amor. A medida que va creciendo, se va manifestando. Y a veces da dolores de cabeza a los papás. Dice, recobra su naturaleza y se muestra como era. Nosotros no sabemos si ese bebé que viene, cómo va a ser. Sabemos que son espíritus viejos y no sabemos cuáles son sus tendencias, así como nosotros las tenemos, las nuestras. Si se van a orientar al bien o al mal. He ahí que tenemos una tarea, ¿no es cierto? Dice, pero Dios les ha dado ese aspecto no únicamente por ellos mismos, sino además y sobre todo por sus progenitores.
lo que es carne, carne es, cuyo amor es necesario a su debilidad, y ese amor se vería singularmente debilitado por la comprobación de un carácter áspero y brusco, mientras que por el contrario, creyendo los padres que sus hijos son buenos y tiernos, le dispensan todo su afecto, les rodean de las más delicadas atenciones. No sabemos. Imagínense que desde pequeños ya se muestren imposible. Y no estamos. También nos lo dice el libro de los Espíritus. Este mundo de expiación y pruebas necesita, dice, la infancia aquí es larga. En otros mundos más adelantados dura meses. ¿Por qué? Porque están más adelantados, más depurados. Tienen que espiar menos, casi ya no espían, no tienen pruebas, pero siempre es la evolución. Aquí sí, necesitamos la dulzura de la criatura, te inspira ternura para dispensarle todo tu cariño. Y vamos a ir viendo, observando cuáles son sus tendencias para ir, ¿no es cierto? Como dicen, con una mano el amor, con otra el rigor, etcétera, etcétera. Lo que toda mamá sabe, ¿no? La infancia tiene además otra utilidad. La fragilidad de los primeros años los vuelve flexibles, accesibles a los consejos de la experiencia y de quienes deben hacerlo progresar. Entonces es cuando se puede reformar su carácter, reprimir sus malas inclinaciones. Tal es el deber que Dios ha confiado a los padres, la misión sagrada por la que tendrán que responder. Vamos a responder cuando nos toque partir, no solo de lo que hemos hecho bueno y malo, sino cómo hemos sido con nuestros hijos, que no son nuestros, son prestados, porque en cada vida nos dan diferentes hijos. Ya más adelante vamos a ver los lazos de familia. Entonces son hijos de Dios que nos lo encargan. Ahora va a ser fulanito, va a ser tu hijo. Y acá menganita va a ser tu hija. ¿Qué hacemos con ellos, no? Recordemos la tarea que tuvieron esos papás con el pequeño que nació con problemas del cerebro. Mas cuando los niños dejan de tener ya necesidad de tal protección, de esa asistencia que se les ha prestado durante 15 a 20 años, su carácter real e individual reaparece en toda su desnudez. Ya va madurando ese espíritu, se va manifestando como es. Sigue siendo bueno si fundamentalmente lo es, pero adquiere siempre matices que habían permanecido ocultos en su primera infancia. Por eso es importantísimo, y eso ya ahora hay tanta educación para los padres, que hay que darle a los niños, a los infantes, demostrarles el afecto. Es sabido que todos aman a los hijos, pero a veces no damos un abrazo, no demostramos. Y eso a veces sucede porque así como nos criaron a nosotros inconscientemente lo hacemos, lo repetimos. Pero la información actual nos va orientando para ayudarnos con las criaturas y darles todo el cariño, porque si observamos los pandilleros de la calle, son jovencitos, pero son chicos que no han recibido un solo afecto de los padres, por ignorancia, porque los trajeron al mundo pero no sabían cómo criarlos, etc. Por eso es importante en la infancia, en la niñez, darles la formación, el cariño, el afecto. Y aquí hablábamos de los lazos de familia.
La reencarnación fortalece, sí, porque nos vamos reencontrando vida tras vida en diferentes tipos de consanguinidad, ¿no? Hermanos, primos, tíos, sobrinos, hijos, padres, hijos. Y va creciendo. Así como teníamos en nuestras lecturas que hay personas con las que tenemos mucha afinidad y otras con que no, es esto. Entonces, ¿qué pasa cuando nos encargan un hijo difícil que fue nuestro enemigo antes? Nos lo pueden poner de hijo para aprender a amarlo o que te ame, aceptarnos. Ese es el rescate. Porque vamos a sufrir, vamos a expiar las deudas del pasado, las malas relaciones, los conflictos no resueltos, por eso se ven familias disfuncionales, pero es para eso, para aprender a amarse. Y entonces, ¿la reencarnación fortalece? Claro que sí, y agranda, porque la familia va creciendo. Nos dice, unos encarnan, otros no. Se vuelven a reencontrar en el estado de espíritu. Podemos estar aquí y ellos en el plano espiritual, y desde allá nos ayudan. Son nuestros angelitos. Esto que nos dice el Evangelio. El mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, es una consecuencia de la ley general de caridad. La caridad empieza por casa. ¿Y dónde aplicamos la caridad? Con los nuestros, con los padres, los hijos, los hermanos. La tolerancia y el amor. Amor al prójimo, dado que no podemos amar al prójimo si no amamos a nuestros padres. Y es bien importante esto. Más la relación con los padres, vamos a ser adultos que no nos vamos a saber relacionar con las parejas. Entonces, sobre todo ese respeto, ¿no? Los padres pueden amar mucho a los hijos, pero los hijos les deben respeto. El imperativo honra contiene un deber mayor con ellos, que es la piedad y el amor filial, ¿no? El amor materno, paterno. En el amor a nuestros padres debemos incluir el respeto, atenciones, sumisión, condescendencia, obediencia. Porque nuestros padres siempre van a querer lo mejor para nosotros. Y vamos terminando. Aquí nos habla del parentesco corporal y espiritual. Nos dice, padres son solo los que generan el cuerpo, los que engendran, los que van a tener a los bebés. Dice, este deber se extiende para las personas que hacen las veces de padre y madre sin serlo, y que tienen tanto más mérito cuanto menos obligatoria es su dedicación. La familia es un crisol de purificación donde aprendemos la legítima fraternidad. Cuando Jesús nos dice, honra a tu padre y a tu madre, no nos promete la tierra, sino nos promete el cielo. Los padres que no han engendrado, pero que han criado a los hijos como propios, tienen hasta más mérito, porque les han dado su amor, su entrega, su dedicación, su tiempo, sus desvelos. De ahí los lazos espirituales, aquellos que se formaron en vidas pasadas y en la patria espiritual. No hay lazo sanguíneo, no hay parentesco sanguíneo, pero hay un amor muy grande, que es ese parentesco espiritual, porque ya hemos estado antes en vidas pasadas con una relación familiar o en el mundo espiritual, o en la patria espiritual, ¿no?
Y para ir terminando, bendita sea la maternidad. Gracias, Señor, porque a través de la maternidad nos permites dar todo el amor que somos capaces de dar. Gracias, porque a través de la maternidad podemos evolucionar en los dos planos, el plano espiritual y el plano material. Porque estando allá, también estamos pendientes de los hijos encarnados. Gracias por los hijos que nos das, porque sabemos que son tuyos y nos los encargas para hacer bien la tarea y formarlos en el camino recto del bien para su rescate y el nuestro. Ese rescate, ¿no? Sabemos que venimos a pagar las deudas del ayer, a aprender, a seguir avanzando en nuestro camino, nuestra evolución espiritual como personas, y venimos a sufrir lo que nos toque sufrir. Esa es la expiación. Pues estamos en un mundo de expiación y pruebas. Sufrimos, pasamos pruebas. Pero ¿cuál es el rescate? Cuando ya esa deuda se borra, cuando damos lo mejor de nosotros para la otra persona. Cuando ayudamos, cuando somos solidarios, cuando no nos acordamos qué pasó, pero viene la ayuda. Es un devolverle lo que le quité. Entonces, es el rescate, ¿no? Eso es lo más bonito. Y la maternidad es un medio para hacer nuestro rescate como espíritus inmortales y de nuestros hijos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y nos dicen aquí, tu hijo cruzó el infinito hacia ti. Eso no fue un accidente. Es el reencuentro de otras vidas. Gracias por su atención.